la escritura que encaja también para este tiempo de Cuaresma es precisamente este capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y podíamos imaginarnos que tal vez Pedro en algún momento o en ese momento había experimentado la necesidad de entender cómo era el perdón. O tal vez estaba en una situación donde tenía que perdonar a alguien. La ley antigua entendía que bastaba que 7 veces uno perdonara a alguien que le ofendiera. Pero Pedro quiere estar como claro en esta ley que suponía entonces una manera de poder identificarse con Jesús. ¿Y cuál es la respuesta que recibe Pedro de parte de Jesús? No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Si sumamos, nos da unas 490 veces. Pero siempre tenemos que entender que los números en la Sagrada Escritura tienen una dimensión mucho más allá de lo que podíamos entender en razón de cantidad. La palabra 7, que recuerda ya desde el Génesis como la perfección de la vida del hombre. No tiene límite, por tanto, Jesús va mucho más allá de una ley para hacer entender de que siempre nosotros debemos perdonar. El padre Robert de Grandi tiene un libro que se llama Perdonar es sanar. Si lo encuentran, ya un poquito están agotados después de que ya el padre no vive, pero si lo encuentran, no dejen de leerlo, vale la pena. Porque hace una serie de referencias, incluso diciendo que el perdón en la vida del hombre es tan importante porque si no lo hacemos llegamos hasta enfermarnos. Y explica y da testimonio en ese libro de cuántas sanaciones la gente experimenta cuando de verdad perdona de corazón. ¿Y cómo terminaba el Evangelio? Si cada cual no perdona de corazón a su hermano, tampoco el Padre perdonará. Jesús en la oración del Padre Nuestro hace una inclusión de una de las peticiones diciendo, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Y decía esta mañana en el monasterio que a veces tenemos situaciones con personas que quisiéramos picarlo, machacarlo y decir, apartarlo de nuestro camino. Pero esa no es la actitud en la que el cristiano debía verdaderamente vivir la fe si no tenemos en cuenta esto que hoy el Señor nos manifiesta. Y pone una pequeña parábola, uno que debía 10,000, otro que debía apenas 100. Y como en la misma situación ambos dicen, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Tanto el que debía 10,000 como el que debía 100 tienen la misma petición. Pero cada una tiene una respuesta diferente. El patrón a quien se le debía no solamente le dijo y tuvo paciencia,
sino que fue capaz de decirle, no me debes nada. Sin embargo, el compañero que apenas tenía menos que recibir de pago, dice que él se negó y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Muchas veces nosotros queremos aplicar y pedir a Dios misericordia, pedir a Dios perdón, sentir que somos frágiles vasos de barro que apenas nos caemos se rompe. Y aclamamos a Dios. Hoy en la primera lectura, como escuchamos a el profeta Daniel con una oración de súplica a Dios. Señor, no tenemos templo, no tenemos donde ofrecer nuestros sacrificios. Sentimos que estamos humillados a causa de nuestros pecados. Pero no hay profeta, no hay jefe, no hay holocausto, no hay sacrificio, no hay ofrenda ni incienso, decía la lectura, ni un sitio donde ofrecerte nuestras primicias para alcanzar misericordia. Y Azarías, cuando muestra hoy el profeta Daniel esta oración, es como el que quiere alcanzar la misericordia de Dios. Es el que se pone en las manos de Dios, como ya decíamos en el Salmo. Pero la misericordia, que es poder nosotros tener un corazón que de verdad está acorde con Dios. Muchas veces nos cerramos, muchas veces decimos y encontramos tanta gente, incluso hasta en los actos penitenciales, diciendo yo no tengo nada, pero yo no le hablo. Hay que revisarse, hay que hacer una interiorización en el corazón del hombre, porque cuando nosotros perdonamos de verdad, ciertamente somos iguales al otro, como nosotros perdonamos a los demás. Nunca se me olvida que estaba dando un retiro en el grupo de bachillerato del Colegio Corazón de Jesús en Santiago, y estaba así en un tiempo de Cuaresma con una reflexión sobre el perdón. Y al final pusimos una dinámica para que si alguien tenía un sentimiento negativo hacia otra persona, que era la oportunidad de decirle perdóname o pedir perdón. Y nunca se me olvida cuando una joven del retiro se paró y llamó a alguien y le pidió que pasara al frente. Y contó su situación de vida que tuvieron durante ese tiempo en el colegio. Y aquella muchacha dijo, mira, yo te voy a perdonar. Y de verdad te perdono, pero no me vuelvas a hacer lo que me hiciste. El perdón no se condiciona. El perdón se da, el perdón se pide. Porque a veces también somos orgullosos en nuestras vidas y no somos capaces de saber que hemos ofendido al hermano y ser capaz de decir perdóname porque te he ofendido. Como dice el Señor, ni siquiera la ofrenda es agradable a Dios si tú no eres capaz. Déjala y ve y reconcíliate con tu hermano. Mañana tendremos aquí el acto penitencial y creo que es una oportunidad para uno hacer como una introspección de nuestras vidas, ver dónde nosotros hemos fallado. Porque muchas veces venimos, como decía el domingo, al acto penitencial y decimos, Padre, pregúnteme, Padre, yo no tengo pecado. Y yo creo que la confesión no es para el que no tiene pecado, es para el que ha pecado. Por tanto, hoy como que el Evangelio nos pone en esta sintonía de vida. Pedro, por tanto,
tuvo una respuesta de Jesús. No es simplemente las 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces nos interpela la palabra, nos hace entender que si no somos capaces de ponernos en las manos de Dios, de sentir su compasión, de sentir que muchas veces tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas, pero que si no somos capaces de dar el paso de perdonar y de pedir perdón, nosotros no lo recibimos de Dios. Caminar en este tiempo de Cuaresma nos hace ver con claridad qué es lo que Dios me pide, cuál es mi situación personal de vida y de espíritu en la cual nosotros no agradamos al Señor. De ahí que esa paciencia que hoy pide el deudor al Padre es la paciencia que Dios también ha tenido con nosotros. Y es la paciencia donde hay una respuesta de Dios. Vete tranquilo, no tiene deuda conmigo. Solo cuando nos abrimos a la misericordia de Dios y descubrimos en ese Dios que nos enseña el camino, decía el Salmo, instrúyeme en tu senda. Hazme caminar con lealtad, porque tú eres mi Dios y Salvador. Hermanos y hermanas, que el Señor nos dé la gracia para que podamos convertirnos de corazón, porque Dios es compasivo, es misericordioso, pero espera que también nosotros seamos compasivos y seamos misericordiosos. Que así sea.